Buenos días, somos Elisa Gil y Asensio Soto, profesores de la Universidad de Murcia, en España. A continuación vamos a explicar nuestra propuesta educativa para este congreso Nodos del Conocimiento. El título de esta propuesta educativa es La simulación, una elección metodológica para la formación de docentes de francés, lengua extranjera. Comenzamos con el punto número 1, introducción. Bien, la lengua francesa se establece como un vehículo de comunicación. La formación de los docentes hoy en día exige el desarrollo de las competencias profesionales necesarias para el desempeño de las funciones educativas. Importante también la simulación. Es un método de enseñanza-aprendizaje en el que los alumnos adoptan roles, tal y como veremos a continuación. Punto número 2, objetivo. Con respecto al objetivo, se pretende estimular la utilización de la simulación como metodología de formación de los futuros profesores de francés, lengua extranjera, al mismo tiempo que permita favorecer la puesta en práctica del francés como lengua vehicular. Pasaremos al punto número 3, la simulación. Bien, en este contexto de formación docente, la simulación se establece como una metodología didáctica que favorece la adquisición de contenidos especializados y el desarrollo de competencias profesionales. La simulación nace en el contexto del aprendizaje basado en tareas. Esta metodología de trabajo surge como consecuencia del auge del enfoque comunicativo. El aprendizaje basado en tareas postula la creación de tareas en el aula para favorecer el uso de la lengua extranjera de manera contextualizada. La simulación, utilizada como metodología didáctica, consta de 3 fases, tal y como establecen Andreu, García y Moya, 2005. La primera fase es la de información, en la que se establecen los objetivos de la simulación, se establecen los grupos de trabajo y se asignan las tareas a realizar por cada miembro del grupo, antes, durante y después de la simulación. La segunda fase es la de acción, en la que se desarrolla la simulación, en la que los alumnos deben desempeñar las funciones propias del contexto presentado. Y finalmente, la tercera fase es la de evaluación, análisis y reflexión de todas las tareas desarrolladas a lo largo de la simulación. Pasaremos al punto número 4, metodología. La utilización de la investigación-acción en el aula se lleva a la práctica siguiendo 4 fases bien definidas, tal como lo dictamina La Torre 2003. Estas 4 fases son las siguientes: fase de planificación, fase de acción, fase de observación y fase de reflexión. Fase de planificación, en la que el docente, que se convierte en investigador, descubre e identifica un elemento problemático en su práctica educativa. Fase número 2, fase de acción, en la que el docente lleva a la práctica en su aula el plan de intervención planificado en la fase anterior. Fase número 3, la fase de observación, en la que el docente recoge los datos que se desprenden de la puesta en práctica del plan de intervención desarrollado en el aula. Y finalmente la fase de reflexión, en la que el docente establece los resultados del proceso de intervención tras la recogida de los datos. Pasaremos al punto número 5, propuesta didáctica. Bien. La propuesta didáctica que presentamos se basa en el uso de la simulación como estrategia de formación que va a ser empleada en 2 materias de francés, lengua extranjera, en 2 titulaciones de la educación superior. Una de las materias en las que se va a comenzar con el desarrollo de esta propuesta didáctica es comunicación oral y escrita en francés para el aula de primaria, desarrollada con estudiantes de primer curso de la titulación del grado de educación primaria. La otra materia en la que se va a iniciar esta experiencia pertenece al máster de formación del profesorado de educación secundaria, con la especialidad de francés, llamada
programación, secuencias didácticas y materiales para el aprendizaje y enseñanza del francés como lengua extranjera. Atendiendo a las fases de la metodología investigación-acción, la propuesta didáctica que presentamos se encuentra todavía en la primera etapa, que es la de planificación. La etapa de desarrollo y puesta en práctica de esta intervención se iniciará a finales de enero o principios de febrero, al inicio del segundo cuatrimestre, tras el periodo de exámenes del primer cuatrimestre. La planificación de esta propuesta didáctica se inicia tras constatar cada docente con su grupo que sus alumnos, futuros docentes de francés, lengua extranjera, deben familiarizarse con las funciones propias de un profesor en el aula, para lo cual se va a hacer uso de la simulación. Tras trabajar en clase con cada grupo de futuros docentes los aspectos teóricos necesarios para la realización de una secuencia didáctica con sus alumnos de educación primaria o de educación secundaria, respectivamente, se les propondrá que se dividan en grupos de trabajo para planificar, programar y realizar en clase una secuencia didáctica sobre un tema cultural, más concretamente sobre el tema de la gastronomía francesa. En primer lugar, los alumnos en grupo deben planificar y programar la secuencia didáctica teniendo en cuenta siempre los elementos del currículum. En segundo lugar, cada grupo de alumnos debe preparar los materiales necesarios para llevar a la práctica con los alumnos dicha secuencia. Y en tercer lugar, cada grupo de alumnos, por medio del uso de la simulación, simulan impartir a sus compañeros, como si estos fuesen alumnos de primaria o de secundaria, la secuencia didáctica centrada en el tema de la gastronomía. Los alumnos del grado la desarrollarán para educación primaria y los alumnos del máster para educación secundaria. Pasamos al punto número 6, resultados esperados. Bien, a día de hoy no contamos con resultados concretos y verídicos, ya que, como hemos dicho anteriormente, nos encontramos aún en fase de planificación y bueno, se llevará a cabo con los alumnos a finales de enero, principios de febrero del segundo cuatrimestre. Pero sí es cierto que podemos contar con unos posibles resultados que esperamos obtener cuando se lleve a la práctica esta propuesta educativa, como son, por ejemplo, aumentar la motivación de los futuros docentes hacia el desempeño de las funciones propias de un profesor de francés, lengua extranjera, incrementar la implicación de los futuros docentes de francés en la planificación de sus futuras clases con sus alumnos, contribuir también al desarrollo de las competencias profesionales de futuros docentes de francés, tanto de educación primaria como de educación secundaria, y también, y en último lugar, mejorar la formación de los futuros docentes de francés, lengua extranjera, por medio de un aprendizaje experiencial, gracias en este caso a la simulación. Muchas gracias.